Y agradecer antes que nada la invitación para poder participar en este congreso en esta ciudad de Durango. Bien, la hipertensión, como ya hemos visto, representa una de las enfermedades crónico-degenerativas más frecuentes, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. En el tiempo pasado, porque esta es una clase de 1937 de un médico, ya desde entonces se consideraba la hipertensión arterial como un problema serio y que estos mecanismos de regulación de la presión arterial con el tiempo se volvían deleterios e incluso actuaban de manera anómala sobre el cuerpo humano en general, produciendo infartos, produciendo AVCs, enfermedad arterial periférica, y ya desde entonces se trataba de que teníamos que luchar contra este enemigo silencioso que es la hipertensión arterial. Esta serie de imágenes lo que demuestra es lo que el doctor Juan Verdejo nos comentaba de la incidencia de hipertensión arterial. Esto es algo que debe alarmarnos, es la diferencia entre los países subdesarrollados y los países desarrollados y la incidencia de hipertensión. Se podrán dar cuenta que la incidencia de hipertensión para el año 2025 en los países desarrollados será aproximadamente el 42%. Esta imagen que ustedes han visto con cierta frecuencia, que son los resultados de la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición del 2006, en donde vemos por grupo etario de edad la proporción de pacientes con hipertensión arterial, el Registro Nacional de Hipertensión, en donde tenemos que una muy baja porcentaje de pacientes hipertensos realmente se encuentran controlados de hipertensión arterial, y el riesgo cardiovascular que conlleva el tener unas cifras de presión no controladas. Esta es una imagen que comentaban también hace un momento en cuanto a cuáles son las posibles combinaciones entre algunas clases de antihipertensivos que todos nosotros ya conocemos ampliamente. En las líneas continuas podemos ver las combinaciones que se consideran adecuadas o más frecuentes, y en las líneas discontinuas las que no son recomendables. Tenemos todo este grupo de medicamentos a la mano, algunos más potentes que otros, algunos metabólicamente favorables, por así decirlo, y otros con complicaciones metabólicas. Aquí quisiera acotar algo que apareció publicado el año pasado, que es un metaanálisis sobre el uso de beta bloqueadores en pacientes con hipertensión arterial y el uso de estos mismos medicamentos como terapia de primer orden. En este metaanálisis, en donde se analizaron más de 17 estudios con poco más de 100,000 pacientes, se demostró que el usar beta bloqueadores como primer tratamiento no solo no conseguía un buen control de las cifras de presión arterial, sino que además el riesgo de AVC era un 16% más alto, y en cuanto a infarto no había una diferencia significativa. Hoy por hoy, y también de acuerdo a las guías de manejo de la Sociedad Europea, los beta bloqueadores están indicados en pacientes que tienen cardiopatía isquémica de base. Entonces, ¿por qué una terapia combinada? Ya lo hemos visto de manera repetitiva, pero las terapias combinadas nos ofrecen la ventaja de que atacan precisamente los múltiples mecanismos que están involucrados en la fisiopatología de la hipertensión arterial. La efectividad de la monoterapia está limitada por la estimulación de otros mecanismos que resultan ser contrarregulatorios. Específicamente, el control efectivo de la presión arterial en pacientes es menor, con monoterapia es menor a 40% en comparación con la terapia combinada. Llegar a las cifras meta de presión arterial en pacientes con diabetes o con daño en órgano blanco es prácticamente imposible con la monoterapia. Y eso lo demuestra esta gráfica, donde vemos el efecto de la monoterapia, y que entre 40 y 60% de los pacientes hipertensos no están controlados con un solo fármaco.
La combinación de terapia en la hipertensión arterial no es nueva. Desde la década de los años 60 se inició con el tratamiento a base de reserpina y diurético, hidroclorotiazida, y en esta gráfica podemos ver que ya desde entonces resultaba ser una muy buena terapia, aunque los efectos secundarios que en ese momento teníamos con la reserpina pues eran mucho mayores. Estudios posteriores involucraron el uso de vasodilatadores directos, de beta bloqueadores, y también continuaban con el uso de diuréticos. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece una terapia combinada? Primero, un mejor control de la presión arterial, una menor incidencia de efectos secundarios, o bien la neutralización de estos mismos efectos secundarios, incrementando la adherencia al tratamiento, sobre todo cuando la combinación viene en una sola tableta, y modificar factores de riesgo con un menor costo en cuanto a la terapia. Los requerimientos teóricos para una combinación racional de antihipertensivos va a depender de en qué contribuye cada fármaco y cuál es el efecto final que va a tener sobre la presión arterial, y los resultados deben ser superiores a los obtenidos evidentemente con la monoterapia. Las dosis deben adecuarse a la biodisponibilidad de ambos fármacos y deben tener ausencia de interacciones indeseables y tener una adecuada selección de dosis de cada componente. Tener además una favorable respuesta en la mayoría de los pacientes con descontrol hipertensivo. Esta imagen que ya ustedes han visto de manera repetitiva y que es importante tomarla en consideración es que el uso de agentes antihipertensivos son entre 2 y 4. Un estudio muy importante fue el estudio UKPDS, en donde además, esto lo traigo a colación por la plática anterior que nos dio el doctor Alvarado, también reducciones de 1% en hemoglobina glucosilada reducían la mortalidad de los pacientes, además del adecuado control antihipertensivo. Esta imagen demuestra los diferentes estudios que tenemos y el número de fármacos para llegar a las metas de control de hipertensión arterial. Nuevamente, entre 2 y 4 antihipertensivos se consiguen más rápidamente las metas. Entonces, ¿qué es lo que más nos interesa al decidir una terapia farmacológica? Esa sigue siendo la misma vieja pregunta. Y yo agregaría, ¿debe ser solo la disminución en la presión arterial la diferencia para una medicación específica? La respuesta es no, y eso nos lo dio precisamente este estudio, que es el estudio ALHAP, en el cual se involucró el efecto de los diuréticos y acídicos comparados con lisinopril y con amlodipino, en el cual, si bien en los puntos más finales se demostró que la mortalidad era prácticamente igual en los tres grupos, resultaba que los diuréticos en ese tiempo se consideraban como medicamento de primer orden, de primera indicación para el paciente con hipertensión arterial. Pero el tiempo dio por terminado esta teoría y nos demostró que los pacientes que tomaban diurético como monoterapia desarrollaban más diabetes mellitus en comparación con aquellos que recibían lisinopril o amlodipino. De tal suerte pues que los diuréticos en pacientes que tienen intolerancia a la diabetes o que ya son diabéticos plenamente, debemos tener un poco más de cuidado. En cuanto a la terapéutica combinada, y hablando específicamente de amlodipino y valsartán en el tratamiento de la hipertensión arterial, vamos a analizar poco a poco los mecanismos de acción de ambos medicamentos. El amlodipino, evidentemente, es un calcio antagonista que tiene efectos vasodilatadores directos y tiene todas estas farmacocinéticas favorables y las propiedades protectoras de la aterosclerosis que vemos aquí, como ese efecto antioxidante, la acción sobre la actividad endotelial y la inhibición de lipoproteínas de baja densidad oxidadas, que son las que conllevan la aterosclerosis. Amlodipino ha sido estudiado ampliamente en muchos estudios. Estos son algunos en los cuales se ha demostrado estabilidad, por ejemplo, de la placa de aterosclerosis a nivel de la carótida, en el ascot en el brazo, que conlleva solamente el manejo de la hipertensión arterial, una reducción del riesgo cardiovascular a favor, evidentemente, de amlodipino, y también en este estudio que es el CAMELOT, en donde se comparó el efecto de amlodipino contra un inhibidor